Bien, estamos de regreso aquí en Clave Morse. Estamos hoy día junto a Diego Uribe. Son las 9:38 de la mañana. Así es. Y tenemos una noticia que está pasando en este momento. Así es. Hay elecciones decisivas en Sofofa, ¿cierto? Hay 46 candidatos para 30 cupos. Está bien. Yo tengo harta información interna, sí, ¿cierto? Porque una de mis socias es Rosario Navarro, es consejera de Sofofa y también es candidata a la presidencia. Pero bueno, eso vamos a dejar. Pero esa presidencia no es ahora son los consejeros. No, ahora viene la elección de consejeros y una vez que termina y con la elección de consejeros finalizada, en mayo será la elección de la presidencia donde votan los mismos consejeros. Hay mujeres, hay harto recambio y harta, lo que yo sabía en la interna es que hay mucho ánimo de participación, hay mucho recambio, mucha mujer entrando. Y justo lo que hablamos recién con Natalie, o sea, cuál es el rol de la empresa privada en la recuperación, en la resiliencia, ¿cierto? Y en entender que la empresa ya pasó su época. Yo siempre decía que, lo que le pedíamos en el siglo XX a la empresa era crecimiento y empleo. Sí. Con eso, yo me doy por pagado. Exacto. Y hoy día yo te diría que a la empresaria hay mucha mayor exigencia, y la exigencia es que la empresa cumpla un rol social, crea sociedad. ¿Hay conciencia de eso? Yo creo que está empezando a ver, yo creo que fue súper importante la pandemia. Te voy a decir algo súper curioso. Recién con la pandemia, muchas empresas recién supieron dónde vivían sus colaboradores. Sí, claro. Y por ¿Cuánto rato se demoraba? Y por lo tanto, ¿cuánto rato te demorabas a el trabajo? Y una serie como de ese tipo de detalles que uno lo encuentra medio superfluo, y al mismo tiempo uno se da cuenta que una persona no es que va a trabajar una empresa, es prácticamente habita una buena cantidad de horas donde ocurren relaciones sociales. Exacto. ¿Cierto? Donde yo, me alimento. Hay una serie de cosas, hago mi vida, y por lo tanto, finalmente las empresas son reflejo de la construcción social que estamos haciendo. Yo creo que cada vez más dueños de empresas, ¿cierto? Y su equipo ejecutivo están entendiendo que la empresa no es un ente que flota por arriba de la sociedad, claro, produciendo crecimiento y empleo, sino que el hacer empresa y el cómo se hace empresa está creando la sociedad, los códigos sociales, y yo creo que eso va a ser un gran tema hacia adelante, donde la Sofofa debiese entender este rol de empresa ciudadana. Sí, yo le tengo fe, pero no tanta fe. Ya, pues mujer. Cambio. Es que uno lo ve y es un cambio que, por ejemplo... Si todos los cambios tienen el elástico, uno estira para un lado. Sí, está bien, pero por ejemplo... círculos de empresa, círculos. Tú dices como yo soy parte del círculo de innovación, empujemos los cambios, hagamos todo esto antes de la pandemia, antes del estallido social. Antes pasitos chiquititos. Sí, claro, es mucho diagnóstico, pero al final, a la hora de apretar, a la hora de los que hubo... Es que es muy traumático. ¿Por qué en la pandemia? Pero uno de los efectos de la pandemia, y lo hablamos, fue que aceleró la transformación digital en forma violenta. Sí, claro. ¿Cierto? De todas las empresas. Ahora, pero el costo de esa transformación fue muy alto. Entonces uno celebra lo rápido y lo ágil que fue la transformación digital, porque era un tema como de sobrevivencia. ¿Y ahora qué? Hay que volver lo que te quiero decir. Pero esa es mi pregunta. Hay que volver a la ganancia, todo lo que perdimos en la pandemia, pero después vamos a volver a mirar atrás y vamos a ver a nuestros trabajadores, o vamos a volver a las mismas lógicas anteriores. Antes que me llegue a ese punto, mi punto otro, lo que te quiero decir con esto es que si uno quiere cambios más profundos, tenés que estar dispuesto a mucho dolor. Sí, claro, por supuesto. ¿Ya? Dolor de crecimiento. Y dolor de lo que se pierde, sí, y dolor del ajuste, y dolor de los que se quedan atrás, y dolor de los que no se suben al carro. Entonces, los cambios, por más en términos de política pública y de cambios estructurales de la sociedad, por más que uno los quiera ver más rápido, no pueden ser tan rápido. No pueden ser como sucedió en la pandemia. La pandemia fue un meteorito que nos cayó y que con mucho dolor. Pero por supuesto. Entonces, cuando tú me dices, yo no veo el cambio tan rápido, yo sí lo veo. O sea... Ya, pero mira, déjame ponértelo no solo como mundo empresarial, a ti que tú que eres muy lector y que te gusta todo lo que tiene que ver con lo sociológico, pero ¿no te parece que hay como uno ve, ni siquiera estoy hablando de Chile y el empresariado, estoy hablando, ve las noticias internacionales, el ser humano vuelve como a tratar de aferrarse al pasado cuando ve su futuro en riesgo? Sí, pues y eso es un comportamiento natural del ser humano. Entonces, totalmente. Pedirle a la clase empresarial... Pero se está renovando. Sí. Mira, déjame contarte... Te la voy a dar esa. Déjame contarte. Una de las cosas más notables, ¿cuánto se demoró la industria mundial en desarrollar una vacuna para la pandemia? Hoy día estamos vacunados.
Claro, que igual habían algunas SARS-CoV que eran parecidas. Pero da lo mismo, ¿cuánto se demoró? Poquito. 3 años. Poquito. La última pandemia que enfrentó la sociedad, la pandemia se demoró. Entonces yo te digo que las cosas sí avanzan. Es que como que uno está más frenético con esto de la automatización. Yo creo que uno está más frenético. ¿Cómo tu punto? Y mi punto, yo te digo, ¿te acuerdas del episodio de Arauco con el humedal y los cisnes? Sí. ¿No lo han olvidado ya en Arauco todavía? No, y yo creo que eso marcó el principio de una transformación empresarial. Tú puedes decir, es lenta, pero empiezan a meter, estamos hablando de los criterios ESG, hay greenwashing, hay una serie de cosas, pero tú me preguntas a mí hoy día, yo veo mayor conciencia. Menos aceptación a la colusión. Menos aceptación, sí. O sea, la colusión, y menos aceptación a códigos que todavía no cambia. Mira, ya, ahí estamos en un punto de inflexión interesante. Por ejemplo, el tema de la colusión. Hoy día, transversalmente nadie considera ni siquiera aceptable ni de cerca el tema de la colusión. En grandes industrias lo vivimos. Pero por otro lado, todavía no somos capaces de cambiar dónde se ponen los incentivos. No. Mientras no cambiemos dónde se ponen los incentivos, el riesgo de que existan este tipo de situaciones obviamente es más alto. Totalmente. Y esto tiene que ver mucho con la metáfora. Hay un experimento muy poco, yo diría... ¿Doctor, que es el de esta rana que ponen en una tetera con agua. ¿Ya? ¿Conoces? No lo conozco. A lo que hemos llegado en clave Morse. Sí. Entonces tú pones a una rana en una vasija con agua que se está calentando gradualmente. ¿Ya? ¿Y cuál crees que es el desenlace? Muere cocinada. Muere cocinada. Y muere cocinada porque está calentita. Claro. Y porque es tan gradual la subida de temperatura que cuando llega a ese punto de inflexión en que se empieza a cocinar, ya es tarde. Claro. Bueno, eso le pasa a todo el empresariado. Si somos animales súper reactivos, la proactividad biológicamente toma mucha energía. O sea, lo que uno hace como ser humano, uno tiene 2 funciones energéticas. Uno tiene un modo eco, que es el que tú tratas de usar todo el tiempo. Tú encontraste una fórmula. Y me cuesta tanto usar el modo eco. Pero si tú encontraste una fórmula de que algo te sirve, ¿y qué haces? Si te quedas ahí. Te aferras a zona eso. De confort. Pero no porque tú seas flojo ni nada. Es porque tu biología dice, encontré una forma, ahorro energía. Entonces, ya sé que me funciona con los niños, la ruta al colegio, y cuando uno lo lleva a la empresa, la estrategia de marketing de venta. El mismo trabajador que ya encontré una forma. Y vamos por la cadena del mismo trabajador que se queda ahí. Se llama la función del replicar. Y el replicar es maravilloso porque optimiza energía. Claro. Y luego está la otra función. Ya fuéramos todos la otra función. La proactividad, que cuando te empezáis a encontrar una manera distinta, etcétera, y te pasa que termináis cansado. Agotado. Imagina, entonces hoy día las empresas administran esas 2 pulsiones. Y lo que pasaba es que en el siglo XX las cosas no cambiaban mucho. No. Y como no cambiaban mucho, la función primordial era replicar. Y por lo tanto, el management que hacía, oye, miremos para atrás, los directorios, miremos para atrás, vemos lo que hicimos año pasado. Que funcionó bien. Y hagámoslo de nuevo y un poquito más rápido y un poquito más eficiente. Claro, y metémosle un poquito más de plata. Hoy día estamos en una función no eco, y toma mucha energía. Es terrible. Toma mucha energía. Pero yo sí veo, volviendo al tema de la SOFAFA, yo sí veo voluntad, sí veo esperanza, creo que hay un recambio. Siempre va a haber grupos que se van a resistir. Que se van a resistir y que se van a aferrar, así como te aferraste al teléfono fijo y al fax. Claro, al fax. Yo todavía tengo faxes que compartía con mi padre. ¿Sabes lo que es el fax? Sí sabe. ¿Sí o no? No, sí, Jesucito. ¿Te llegó alguna vez un fax? Ayudaba a su tata a hacer fax. Yo, por ejemplo, a mí mis papás, en una locura total de mis viejos, me dejaron administrando un hotel a los 17 años en Ibiza, y yo me acuerdo que me mandaba fax con mi papá. Si no hubiera sido por los fax, no hubiera recibido ninguna. A los 17 años en Ibiza. Ahora se entiende. ¿Qué entiende? Nada. Quien nace... Chicharra muere cantando. Oye, pero no como la rana, por favor. Está en pleno... Sí. Hay muchas mujeres, hay mirada femenina, la mirada joven. Y hay una alta probabilidad de que tengamos una presidenta mujer. No significa que esta carrera ganada, y eso también creo que le da, es un momento histórico y que le puede dar una impronta distinta al relato de lo que significa ser empresa en Chile en el siglo XXI. Por lo menos, el rol de la empresa. Sí, por lo menos se le están poniendo fichas a varias mujeres en distintos rubros que habían sido muy masculinos siempre, y por lo tanto yo creo que esa mirada igual va a generar algún tipo de disrupción. Sí, sea la que sea. Yo te digo que yo he cruzado varias, no sé si te lo comenté, yo era el detractor número 1 de las cuotas de mujeres. Ya. Te imagino a ti
en el asado discutiendo en contra de la cuota, no sé por qué. Obvio. Sí. Pero no, mira, ¿por qué la cuota? Si tiene que estar, ¿cierto? Tiene que ser por mérito, que estén los mejores. Hoy día yo diría que entiendo perfectamente el rol que tienen las cuotas. Funciona como una cuña. Es una cuña. Importante que sea un mecanismo, o que entendamos que es un mecanismo transitorio, hasta que haya mayor equidad en las oportunidades, ¿cierto? Y el acceso. Desde mi vereda, Diego, decirte que efectivamente cuando uno se mueve en un... Bueno, yo tengo la suerte de moverme en un grupo de mujeres que hacen muchas cosas en el día a día, en distintos ámbitos y muy potentes, genera en una misma cierta presión por seguir creciendo, por seguir innovando, por seguir metiendo más mujeres, porque finalmente empiezas a tener como ciertas líderes a las cuales puedes mirar. Y eso te genera obviamente una pulsión Totalmente. Que es como más activa, pues, a diferencia del modo eco, este es como el modo activo. Y eso se ha ido generando entre mujeres. Yo creo que es interesante ese fenómeno también. Oye, déjame hacerte una pregunta, ya, y para ahí cerramos el tema Sofofa. ¿Qué te gustaría a ti pedirle a la Sofofa? ¿Sí? A una Sofofa que va a entrar en rigor, sea quien sea el presidente o presidenta. A mí me gustaría una empresa más activa. Un gremio que haga... Un gremio activamente más participativo. Más participativo en políticas públicas, me gustaría empresas que hablaran más. ¿No? Las empresas hablen. La empresa chilena es muy reacia a hablar, sobre todo los family office y todas esas cosas son muy cerrados. Una empresa que sea más activa en el sentido de decir, no sé, golpear la mesa con algunas cosas y decir, no estamos de acuerdo con esto, y sentarse a discutir, pero públicamente, que la gente pudiera, y más transparencia. Yo creo que ahí hay un punto de inflexión importante. Transparencia en el sentido de decir, no sé, la situación, por ejemplo, de las empresas cascadas, todas estas cosas que van ensuciando finalmente al mundo empresarial en general, y que lo mismo con el tema de las colusiones, o sea, cosa que cuando haya una persona que hace mal, dentro de un universo de muchas empresas que trabajan el día a día por tener un mejor país o lo que sea, o mejor productividad, uno puede identificar rápidamente cuál es la manzana podrida en el fondo. Y que eso es algo que hoy día es difícil. Y que no se tilde a todo el cajón. Exacto, como que están todos podridos. Emprendedores buenos, empresarios malos. Eso es algo que tenemos que dar vuelta de alguna manera, y me parece que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando las empresas son más abiertas a decir abiertamente la filantropía, a quienes le están poniendo plata, a las universidades, etcétera, o hablar abiertamente que apoyan a uno u otro candidato, me parece que no es tan vicioso. Yo te voy a dar mi lista de qué yo le pediría. ¿Qué le pedirías tú a la nueva Sofofa? A mí me encantaría, primero, y me quiero remontar a las primeras conversaciones que tuvimos iniciando este programa, que las empresas tengan un rol en su quehacer de promover y crear tejido social en este país. O sea, entonces, que entiendan que es donde las personas habitan la mayor parte del tiempo, y cómo eso recoge culturas, es respetuosa de los territorios, etcétera, 100%. Y que tengamos empresas que están con raíces potentes en sus territorios, ¿cierto? Más que siendo antagonizadas, siendo sustento de los territorios, del tejido social que ocurre a lo largo de todo el país. Esa es una que me encantaría. Y la segunda es que creo que las empresas tienen una oportunidad maravillosa de participar de las grandes épicas que llamo yo del siglo XXI, una que nos compete mucho, yo creo, que es la transición energética. O sea, si todas las empresas en Chile hicieran un gran acuerdo nacional para decir, ¿sabéis qué? Vamos nosotros a ser impulsores, y la minería, por lo tanto, se sube proactivamente al uso del hidrógeno verde, y, oye, usamos todos los techos para tratar de autoabastecer industrias con energía solar. Arreglamos el entuerto de las líneas de transmisión, que vamos a tener que hablar. Hay una gran épica en la transición energética. Sí. Sería extraordinario. Y tengo una tercera. ¿Ya? Con esto cierro. Total, si en pedir no hay engaño. Y creo que hablábamos con Natalie, y cuando uno dice, oye, mira, la balanza comercial está positiva, pero esa balanza comercial sigue siendo todavía de una economía que sigue siendo muy básica y extractiva, y en qué minuto, también como economía y como empresas, vamos a dar un salto en donde incorporemos ciencia, tecnología, para darle mayor grado de valor, mayores grados de complejidad a esta economía, y que podamos competir en el concierto mundial, no solamente entregando materias primas y después importándolas de vuelta, sino con mayor grado de conocimiento aplicado a nuestra matriz productiva. 3 cosas: tejido social, transición energética y I+D, ciencia y tecnología aplicada al quehacer empresarial. Transparencia y más comunicación para elaborar políticas públicas, etcétera. Todo eso pedimos.
No es poco. Fácil, ¿no? Oye, hablando de eso mismo del valor agregado, bueno, estuvimos hablando del tema de los electrolizadores. Que se había abierto la convocatoria sí, de Corfo. Está abierta, pero ojo porque Corfo también había hecho otra licitación. Una licitación que tenía que ver con procesar el carbonato de litio. Así es, invitó a empresas. Así es, igual como lo de los electrolizadores, pero en este caso para el proceso del carbonato de litio, y llegó una sola empresa. Yo no sé si es una buena, no logro dimensionar si es una buena o una mala noticia. Sí. A priori parece una súper mala, pero cuando yo leí la noticia, había un poco de tono de decir, oye, tenemos una empresa, no sé cuán complejo, y quizá... podríamos invitar a alguien VP. de alguien de SQM, probablemente. Ah, claro. O... Para entender, yo creo que todavía no entendemos mucho acerca de la complejidad, la profundidad, de lo que significa la explotación del litio. ¿Para qué decir? Y lo hemos dicho, seguimos esperando. La política nacional. La política nacional. ¿Qué está pasando que no logran? Yo creo que tienen mucho flanco abierto. O sea, yo creo que el tema de seguridad no tiene al gobierno completamente cortado. Ahora, igual volvemos a esa lógica que yo te decía del fútbol, ¿no? Está como... pasado de odiar a los carabineros, amar a los carabineros, a dar todas las... péndulo que va de un lado a otro sin intermedios, ¿no? Va como esas bolitas metálicas ahora, que uno les hacía así. Esto no nos pasa solo a nosotros. No, nos pasa en todas partes. O sea, yo creo que el inicio del siglo XXI dio pie, porque el siglo XX no resolvió muchas cosas estructurales en varias sociedades del mundo. Tenemos populismos de derecha y izquierda, o sea, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro, ¿cierto?, en Brasil. Bueno, y nosotros tenemos nuestra buena cuota, donde el populismo es el que nos lleva a estas emociones exacerbadas, sea de lado a lado, para odiar a los carabineros un mes y al mes siguiente amarlos. Sí, y sobre todo porque estamos viendo en los canales de televisión, que yo lo comentaba ayer en la televisión, cosa que no debe haber caído muy bien, que efectivamente existe una dinámica de estar todo el tiempo como promoviendo que la amígdala cerebral esté en alerta, entonces hoy día estamos viendo solamente persecución policial en Chicureo. Por ejemplo, ahora, un joven que muere de un infarto después de ser asaltado en su casa en Recoleta. ¿Qué pasa con los otros autores del crímenes del carabinero de la semana pasada que no han sido todavía formalizados, que no se han encontrado? Entonces estamos todo el día viendo información que tiene que ver con esta emergencia policial, que tiene que ver con el breaking news. Lo dice el breaking news lo dice el creador de Singularity University, claro, en una charla TED. Y que el problema es que tú vas teniendo puntos que cada vez son más frecuentes, ¿cierto? Porque no solamente... es igual que las alertas, las aplicaciones. Claro, entonces tú tenías un punto, otro punto, y todos esos puntos son exacerbados. Y luego yo trazo la línea. Exacto. Y por lo tanto, la realidad que construyo es de una sensación de que está todo exacerbado permanentemente. Esto no es para restarle cierto dosis de realidad. No, por supuesto que hay una preocupación que es real y existe una situación que hay que manejar y que no ha sido manejada, pero... efectivamente, nuestro nivel de sobreinformación tampoco ayuda a que uno pueda pensar en este punto intermedio de acción o llegar a algunos acuerdos que muchas veces se van extralimitándose los polos. Así es. Así que bueno, con este péndulo nos vamos despidiendo. Bueno, estamos ya cerrando nuestro programa. Siempre un placer hacer el programa contigo, Diego. De martes 11. Hagamos nuestro papelito con las peticiones para la Sofofa y las mandamos. Sí, vamos a hacer ahí nuestra lista. Yo tengo un canal... Directo vamos a mandarlo. Y vamos a tenerle invitada a nuestro programa. De todas maneras, cuando nos pesque, porque le hemos invitado varias veces. Pero... Yo te voy a decir que cuando sea pertinente. Ok. ¿Ya? Me parece tampoco bien. hay que saber manejar el timing de cuándo es correcto hacerlo. ¿Cuándo es cuándo? Ya, nos vamos. Que tengan una súper buena semana todavía. Sí, pues día martes. Aldea Global, ¿cierto? Aldea Global viene a continuación. Sigan en la compañía de La Clave y nosotros nos encontramos mañana. Que estén bien. Que estén bien. Chau, chau. LAD Marketplace empieza hoy